sus escritos, él fue a Cuba dispuesto a saber cómo eran los cubanos y sobre todo para ver si podía conocer la vida salvaje, la vida animal, a ver si veía alguna especie exótica. Desgraciadamente, Santiago Ramón y Cajal se encontró con otro tipo de animaladas. El ejército español estaba absolutamente corrompido. Santiago se percata del hecho. Incluso, en su afán por limpiarlo todo, llega a denunciar a algún mando, a algún oficial, que se apropiaba de las raciones de los soldados españoles para hacer su particular negocio. Esto le supone más de un disgusto. Santiago Ramón y Cajal vuelve a España, angustiado y con paludismo. Él no era una excepción. Miles de soldados españoles quedaron para siempre en la lejana Cuba. Dicen los censos que más de 120.000 soldados murieron en Cuba. Santiago Ramón y Cajal estuvo a punto de hacerlo. Había cumplido con el servicio militar y regresaba a España en 1875. Tenía algún dinero, algún recurso, y piensa rápidamente en ser catedrático. Quiere ser catedrático de medicina. La anatomía le fascinaba. Ya en tiempos de chiquitín, acompañaba a su padre a los cementerios, buscando huesos perdidos para su posterior análisis y estudio. Sí, le motivaba muchísimo la anatomía patológica. Las enfermedades, los microbios, era una constante entonces. Había una auténtica efervescencia en toda Europa por descubrir, por analizar, por encontrar remedio para los males. En 1877 viaja a Madrid. Y allí entra en contacto con una gran clase médica. Una élite, es cierto, pero eran realmente buenos. Descubre la histología. La histología, el estudio de los tejidos, la estructuración de los tejidos. Eso embriaga al joven médico. Quiere ser histólogo. Descubre los microscopios, entra en contacto con ellos. Por entonces muy vetustos, muy obsoletos, con pocos aumentos, pero le apasiona, empieza a mirar, quiere microscopios, quiere estudiar, quiere investigar, quiere analizar. Y empieza a preparar sus oposiciones para cualquier cátedra, quiere ser catedrático. Lamentablemente la época no era muy propicia para que avanzaran los científicos, había todavía mucho cacique en la Universidad Española, y las cátedras casi se daban a dedo. Fue un gran escándalo en aquellos tiempos. Pero como era terco, como era muy cabezón, Santiago se empeña y por fin consigue la cátedra de medicina en la Universidad de Valencia. Esa fue su primera gran universidad. Sería catedrático en Valencia, en Barcelona y terminaría en Madrid. Santiago Ramón y Cajal ya era catedrático. Estamos en el año 1883. En Valencia sigue realizando sus investigaciones, sus estudios. Llega el año de 1885 y la gran epidemia de cólera. En ese tiempo, España cuenta con 17 millones de habitantes. 17 millones de habitantes. El cólera lo inunda todo, pero hostiga con preferencia la comunidad levantina. Levante y Cataluña sufren el cólera. El recompuesto, el rey, Alfonso XII, incluso visita a los enfermos de cólera. Sus asesores desaconsejan esas visitas, pero el rey quiere estar con los enfermos. Santiago Ramón y Cajal lucha tremendamente contra el cólera. Esos estudios provocan que en Zaragoza le regalen un microscopio, el mejor de la época. Un microscopio que le va a poner a la altura de científicos franceses, ingleses y alemanes. Santiago Ramón y Cajal, por fin, en 1885, trabaja en las mismas condiciones que sus homólogos europeos. Es un tiempo donde tiene que elegir si se dedica a la investigación de los microbios o a la investigación de las células. Desecha la primera opción porque era muy cara. Él dijo siempre, investigar los microbios, las bacterias, supone que yo tenga que alimentar, que tenga que cuidar conejos y luego inocularles enfermedades y ver qué pasa. Es mucho tiempo. En cambio, la investigación celular no me supone tanto esfuerzo porque solo utilizo embriones de pollo. Porque estaba decidido a saber cómo era el cerebro. Los embriones de pollo le sirven muchísimo. Antes comentábamos que laminaba perfectamente ese cerebelo y luego lo sometía escrupulosamente al análisis del microscopio.
Él había aprendido en Madrid las técnicas de Camillo Golgi. Camillo Golgi había inventado un sistema para tintar células. Él desarrolla también sus propios sistemas. Era un gran aficionado al dibujo y a la fotografía, y crea un sistema basado en los nitratos de plata reducidos. Consigue un tintado especial y empieza a ver cómo se produce la división celular. Empieza a ver que el cerebro no es algo compacto, que no es algo reticular, que no es una masa hecha y casi que se pierde en el infinito. No, hay división celular, hay estructura de la neurona. Hace descubrimientos asombrosos, impropios de la época. En 1888 concreta sus descubrimientos. Segmenta la neurona y hace alarde de lo que ha acontecido, hace alarde de lo que ha descubierto. Publica incluso en alguna revista francesa, pero nadie hace caso a esto. Nos encontramos en 1889. Santiago Ramón y Cajal está loco por dar a conocer al mundo todo lo que ha descubierto. Quiere decir al mundo que hay división celular, que las neuronas existen, que están estructuradas, que tienen vida propia. Y viaja en un vagón de segunda hasta Berlín. Allí se está celebrando un congreso médico y empieza o intenta hablar con las mayores eminencias de aquel momento, de aquel mundo. Nadie le hace caso. Él finalmente coloca un microscopio y se fija en una de las mayores lumbreras de Alemania. Nos referimos a don Albert Kolliker, o Kolliker. Albert Kolliker no quería saber nada de aquel joven impetuoso de 37 años. Pero Santiago le coge del brazo, le lleva al microscopio y le dice, mire esto. Kolliker, al final, atiende el requerimiento del joven español, mira el microscopio, escucha las explicaciones y asombrado le dice, su descubrimiento es maravilloso, pero yo también tengo otro descubrimiento y lo pienso dar a conocer por toda Alemania, por toda Europa. Mi descubrimiento es usted. Kolliker rendía homenaje a don Santiago Ramón y Cajal. El propio Kolliker aprendería español para seguir más de cerca los trabajos, las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esos son los grandes científicos, esos son los grandes. Aprendió español solo para saber algo más de don Santiago. Desde ese momento, y con el padrinazgo de Kolliker, la figura de Santiago Ramón y Cajal empieza a recorrer Europa. Todo el mundo habla de ese descubrimiento maravilloso. Le invitan a los Estados Unidos, le invitan al Reino Unido, le invitan a Francia, da conferencias magistrales. Su figura va en aumento. Y en España empiezan también a reconocerle, empiezan a sentirse orgullosos del más grande científico que había visto la historia española hasta entonces. Pasan los años y llegan los premios. El Congreso Médico Mundial le entrega el prestigioso premio Moscú en 1900. Nunca jamás un científico español había llegado a tanto. Los desastres del 98 sumen a España en el pesimismo. Hay que regenerar, hay que retomar, hay que entrar en una edad de la cultura, en una edad de oro para la cultura. La generación del 98 quiere regenerar la sociedad española y Santiago Ramón y Cajal está en esa tesis. España le aclama como gran gloria nacional, como patrimonio de todos. Santiago Ramón y Cajal eleva la ciencia española a lo más alto. En 1902 le encarga